Durante esta actividad acuática lo que vamos a buscar es poner a la persona en situaciones donde tenga que mantener el equilibrio, tenga que cambiar rápido de posición, hacer un seguimiento visual o moverse sobre una superficie más estrecha. La idea es empezar a trabajar los objetivos ya desde fuera del agua, como por ejemplo en este caso el cómo bajar las escaleras a medida que nos vamos metiendo en el interior de la piscina, los apoyos o el equilibrio. En este caso estamos realizando un ejercicio donde el objetivo principal es la disociación de movimientos, como decíamos anteriormente, de miembros superiores y de miembros inferiores. Nos recuerdan a los movimientos que tenemos que hacer cuando realizamos marcha, pero de una manera más lenta y también más clara. En este caso, por ejemplo, es de una manera un movimiento lateral y al igual que en este, son ejercicios donde la persona no está en ningún momento en contacto con ninguna superficie estable, simplemente con el agua. Las sentadillas, el mantener el equilibrio, en este caso teniendo que presionar el churro hacia abajo sin irse hacia atrás, es un ejercicio que junto con los anteriores nos sirven para llevarlos al exterior, para que la persona pueda utilizarlos en su día a día. En este caso, sube las escaleras sin apoyo o después de hacer las sentadillas, levantarse sin apoyar los brazos en los antebrazos de la silla. Y aquí vamos a ver cuál es la importancia de que el agua es un entorno donde el perder el equilibrio no es algo contraproducente, sino que el agua le va a permitir que la persona sea consciente de lo que le está pasando, que pueda reaccionar y corregirse él mismo. A lo largo de la sesión se busca que la persona vaya mejorando poquito a poco, vaya introduciendo esas sensaciones y esos movimientos y los ponga en práctica en ese momento para que vea el resultado. En este caso estamos acabando la actividad subiendo las escaleras sin apoyo, utilizando esa disociación de movimientos y sentándonos y levantándonos sin tanto apoyo.